Hoy comienza el fin del sufrimiento, el dolor y la tragedia de la guerra. Hoy, 24 de agosto del año 2016, podemos decir que esa esperanza nacional se ha vuelto realidad. Hemos alcanzado un acuerdo final, completo, definitivo, para poner fin al conflicto armado con las FARC. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Teleantioquia Noticias. Hoy es un día histórico. Colombia avanza en el fin de la guerra con las FARC. En Cuba, las delegaciones de paz ultimaron los detalles del documento con el que le anuncian al mundo que se cerró la negociación que inició hace 4 años con el propósito de poner fin a un conflicto de más de 5 décadas. Así es, Caterine, desde La Habana se confirmó que el acuerdo final será firmado en un evento que tendrá lugar en Colombia. Entre los puntos que se dieron a conocer están la amnistía a los guerrilleros que no tienen delitos graves, las condiciones de participación política de los jefes de las FARC y el modelo de reincorporación de esta guerrilla a la vida productiva y social. Esta justicia transicional garantiza que no habrá impunidad para los responsables de los delitos más graves. Para que la paz sea duradera, debemos garantizar que los alzados en armas se reincorporen a la vida civil y legal de nuestro país. Colombia tiene la experiencia y la capacidad para lograrlo. Lo hemos hecho en el pasado y lo haremos mejor ahora. Vamos a ampliar y fortalecer nuestro sistema democrático y electoral. Vamos a dar mayores garantías a la oposición y vamos a permitir que regiones que no han tenido representación política adecuada por causa del conflicto elijan de manera transitoria voceros en la Cámara de Representantes. Y así se resume también la intervención de Iván Márquez. Que termina la guerra con las armas y comienza el debate de las ideas. Hemos concluido la más hermosa de todas las batallas, la de sentar las bases para la paz y la convivencia. La potencia transformadora que hemos construido durante más de medio siglo de rebeldía, para que con ella y la fuerza de la unión empiece a edificar la sociedad del futuro, la de nuestro sueño colectivo, con un santuario consagrado a la democracia, a la justicia social, a la soberanía y a las relaciones de hermandad y de respeto con todo el mundo. Hemos cumplido la tarea. En los próximos días estaremos en Colombia realizando la Conferencia Nacional Guerrillera. Esa es nuestra máxima instancia de autoridad a la que debemos subordinación para someter a su veredicto la obra política que representa el Acuerdo Especial de Paz. La paz es para todos y abraza todos los estratos
actos de nuestra sociedad, llamándolos a la reflexión, a la solidaridad, y nos dice que es posible sacar el país adelante. Y para entender mejor lo que le ha pasado hoy al país con la firma del acuerdo de paz, nos acompañan en nuestro estudio la doctora Paula Valencia. Ella es directora de la Maestría en Paz y Conflicto de la Universidad de Medellín, y el doctor Carlos Andrés Pérez, doctor en Ciencia Política, quienes les agradecemos estar con nosotros en esta noche. Bienvenidos. Muchas gracias. Y le pregunto al doctor Carlos Andrés por el conflicto armado en Colombia, que tiene unas raíces muy profundas, que van más allá incluso del surgimiento de las actuales guerrillas. En la época reciente, cada gobierno a su manera intentó acercamientos con las FARC, pero no llegaron a la terminación de la negociación como sí se anuncia hoy. ¿Qué tiene de diferente esta negociación para que nosotros estemos convencidos de que sí va a ser efectiva y real? Dos variables, Caterine. La primera, el fortalecimiento militar que se inicia en el gobierno del presidente Pastrana y la ejecución en el gobierno del presidente Uribe. Y la segunda, la decisión del presidente Santos de mantenerse en la mesa. Lo que había pasado desde el gobierno del presidente Betancur hasta ahora era que por escaramuzas o por cosas graves se levantaban de la mesa. Santos mantuvo la decisión de quedarse hasta hoy, que lo acabamos de ver hace unos segundos. En 1990 se desmovilizó la tercera guerrilla del país, el M-19. También se desmovilizaron otros grupos como el Ejército Popular de Liberación del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Quintín Lame, y otros. En ese entonces no existía la Corte Penal Internacional. Quisiera preguntarle a usted, doctora Paula, ¿qué papel jugará ahora este organismo internacional en este proceso de paz? Sí, es fundamental entender que las circunstancias son totalmente distintas a los procesos que tuvimos en la década de los 90, inicios de los 90, y el proceso del M-19, que es uno de los procesos más exitosos en el país. Hoy, la Corte Penal Internacional exige mayor compromiso con las víctimas y con los delitos de lesa humanidad. Entonces, por eso hoy no hablamos de amnistías e indultos generales ni leyes de punto final, sino que estamos pensando en una justicia restaurativa que realmente repare a las víctimas y les restablezca sus derechos. Muy bien, doctora Paula, muchísimas gracias. 4 años han transcurrido de este proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Les presentamos los momentos y fechas que marcaron la negociación. 26 de agosto del 2012. El presidente Juan Manuel Santos le anuncia al país los acercamientos con las FARC para instalar una posible mesa de conversaciones. 19 de noviembre del 2012. Instalación en La Habana, Cuba, país sede de las conversaciones de la mesa de negociación. 8 de diciembre del 2013. Las FARC anuncian cese al fuego unilateral por 30 días. 15 de agosto del 2014. Víctimas viajan a La Habana para reunirse con las delegaciones de gobierno y FARC. 8 de julio del 2014. Las FARC anuncian un nuevo cese al fuego unilateral. 16 de noviembre de 2014. Ocurre una de las mayores crisis del proceso. Las FARC secuestran al general Rubén Darío Alzate en el Chocó. 10 de diciembre del 2014. Tras la liberación del general Alzate se reanudan los diálogos con el compromiso de buscar el desescalonamiento del conflicto. 17 de diciembre de 2014. Las FARC anuncian cese al fuego unilateral e indefinido. 14 de abril de 2015. El gobierno ordena reanudar bombardeos en contra de las FARC después de la muerte de 10 soldados en el Cauca. 23 de septiembre del 2015. Juan Manuel Santos y alias Timochenko se dan por primera vez la mano al presentar el acuerdo de justicia. 18 de septiembre del 2016. Otra crisis en el proceso al conocerse las imágenes de la cúpula de las FARC haciendo proselitismo armado en La Guajira. 23 de junio de 2016. Segunda vez que Juan Manuel Santos y alias Timochenko se dan la mano, esta vez para presentar el acuerdo en el fin del conflicto. 18 de julio de 2016. La Corte Constitucional aprueba el plebiscito como mecanismo de refrendación del acuerdo que se firme. 24 de agosto de 2016. Se terminan las negociaciones. Las partes acuerdan los términos de los 6 puntos de la agenda. Después del anuncio hecho hoy, faltan la firma, la refrendación y la implementación. Al cerrarse formalmente el acuerdo de paz después de 44 meses, el presidente Santos llevará este jueves el texto sin la firma al Congreso de la República para que de esta forma se convoque al plebiscito por la paz para refrendar el acuerdo.
El 2 de octubre se citará a los colombianos a las urnas, una semana antes del receso escolar, para que haya mayor participación de los colombianos. Así como el texto en su totalidad debe conocerse en el Congreso, la guerrilla de las FARC realizará la 10ª conferencia y la última como movimiento revolucionario. En los últimos días de septiembre, posiblemente el 23, y antes de la votación del plebiscito, se firmarán los acuerdos en Colombia con la presencia de presidentes de diferentes países. Contemplan la posibilidad Barack Obama de Estados Unidos, la presidenta alemana Angela Merkel y el cubano Raúl Castro. El acto se cumplirá en Bogotá o Cartagena. De ganar el sí, las FARC deberán empezar la concentración en las zonas veredales durante 3 meses e iniciar así la implementación de los acuerdos. Con base en lo aprendido en los procesos de desmovilización anteriores, incluso de las autodefensas, ¿qué riesgos tiene esta negociación? Le preguntamos al doctor Carlos Andrés Pérez. Lo primero, Caterine, es evitar la polarización, que yo creo que hoy el país está en uno de los puntos más altos de polarización en toda la historia, y eso va a ir cediendo a medida que la gente empiece a aceptar lo que está ocurriendo en el proceso. Y lo segundo, que yo creo que esto es clave para el futuro de la paz en Colombia, y es que no ocurra lo que pasó en el proceso de paz de los paramilitares, que la guerra se trasladó del campo a las ciudades. Los ciudadanos no le van a perdonar a este ni a ningún otro gobierno que a raíz de un proceso de paz se haya incrementado la inseguridad en las ciudades. Entre las reacciones de expertos al conocerse el acuerdo final del proceso de paz se plantean retos como los que se aproximan, donde se espera que la población civil pueda conocer textos en su totalidad. Limitarnos. Firman primeramente. Según el analista Luis Guillermo Pardo, los próximos 40 días se deben aprovechar para que los colombianos conozcan a fondo el acuerdo de paz y así poder discernir en el momento de la votación del plebiscito para optar por el sí o por el no. Creo que es un buen acuerdo para la democracia, es un buen acuerdo para el campo antioqueño porque va a reivindicar y ayudar a reivindicar el campo colombiano, el campo antioqueño. En el caso del departamento de Antioquia, va a empalmar muy bien con la idea del señor gobernador de recuperar el agro antioqueño, de recuperar al campesino antioqueño, de la gran empresa agropecuaria para el departamento de Antioquia. Aunque el texto presentado en Cuba por los voceros de las partes no tendrá la firma del gobierno en las FARC, no se podrá cambiar, por lo que se espera que vaya articulado los planes de desarrollo de cada población. Una noticia muy importante, hay que recibirla con beneplácito, pero igual con mucha sabiduría y con mucha tranquilidad, como lo ha dicho el señor gobernador. Los retos que se vienen son mucho mayores a los retos de firmar el acuerdo en La Habana. En Antioquia, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez ha pedido claridad sobre la aplicación de lo acordado en Cuba. Una de sus solicitudes es la firma de protocolos especiales en las zonas donde se concentrarán los guerrilleros de las FARC. Exigirle al gobierno nacional los protocolos claros que estén firmados, para poder tener las reglas claras, donde en estos protocolos se exige, uno, que se entreguen las tierras de Antioquia que han sido despejadas para poder hacer un control de la institucionalidad y no permitir que otros grupos delincuenciales y orden público invadan los territorios para proteger la comunidad. En las visitas de la Comisión Tripartita en Antioquia a las 4 zonas escogidas, la gobernación pidió garantías de protección de derechos para mujeres y menores de edad. Y continuamos en esta emisión especial de Teleantioquia Noticias y le pregunto a la doctora Paula Valencia, experta en conflicto y paz, acerca precisamente del conflicto colombiano que tiene una particularidad, doctora Paula, y es el narcotráfico. ¿Qué tanto riesgo se corre de que los desmovilizados puedan conformar bandas al servicio de los carteles de la droga? Bueno, con el tema de narcotráfico, pues debemos recordar que era uno de los puntos principales de la agenda de negociación y entonces hay unas medidas ya concretas para mitigar el problema del narcotráfico, algunas orientadas al tema de sustitución de cultivos ilícitos, que ya lo hemos trabajado a fondo en el país, y otras orientadas al acompañamiento de las FARC también en el tema de desvinculación del narcotráfico y ataque directo al narcotráfico y al microtráfico. Sin embargo, realmente en materia de desmovilización y reinserción hay riesgos y esos riesgos los debemos comprender dentro del proceso y por eso deberíamos aprender de las lecciones que nos dejó el proceso de justicia y paz. Líderes políticos de Antioquia y el país ven con optimismo el anuncio hecho por las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC sobre la firma de este acuerdo final. Lo que sí haré como alcalde, y lo tengo claro, es respetar al ciudadano, y la mejor forma de respetar al ciudadano es que hagamos pedagogía para que la gente lea los acuerdos finales y que cada persona, cada ciudadano en Colombia
vote de manera responsable. El proceso de paz tampoco es un acto de magia, o sea, no lo va a resolver todo. De entrada va a seguir gobernando el presidente Santos, sí, y eso pues, sí. Pero el punto es desarmar a las FARC y salir de una violencia de medio siglo que nada bueno le dejó a Colombia. Están poniendo en riesgo el futuro de Colombia, se están generando unos pasos para generar nuevas violencias. Cuando uno le entrega a los criminales lo que quieren, ellos evidentemente lo único que van a hacer es exigir más y más y más. Es motivo de felicidad para mí en nombre propio y para la mayoría de los diputados del departamento de Antioquia celebrarlo. Ahora lo que tenemos que seguir es con mucha prudencia revisar cuál es el texto definitivo. Queremos claridad en todo el proceso, qué es lo que se va a firmar y qué es lo que van a salir a votar los colombianos. Y Sandra y televidentes, tomamos también las reacciones de los ciudadanos que son finalmente los que tendrán con su voto en el plebiscito la posibilidad de refrendar o no los acuerdos de paz, y aquí están sus opiniones. Es una oportunidad que tiene el país para nacer de nuevo, para que se fortalezca económicamente, para que se fortalezca socialmente. Es una gran oportunidad. Que hagan todo bien, si se va a realizar la paz. Ojalá que fuera con conciencia propia de ellos. Que eso es muy bueno para el país, que lo que necesitamos es paz en este país para que acabe tanta guerra. Nos llena de optimismo, ¿sí? Pero a su vez nos genera una cantidad de dudas. ¿Cómo va a ser todo ese proceso? ¿Cierto? Nos tocaría esperar a ver qué nos va a presentar el gobierno y las FARC. La gente que ha sufrido toda esta guerra y pues pensar que van a arreglar su tierra, su hogar, es una excelente noticia. Muy bien, y a propósito de reacciones, el presidente del Senado, Mauricio Liscano, aseguró que será determinante que los ciudadanos se informen y conozcan los acuerdos en La Habana y para que sepan qué votar en el plebiscito. Durante su visita a Medellín, el presidente del Senado afirmó que la entrega de armas por parte de las FARC es una exigencia consignada en los acuerdos. Tienen que entregar las armas porque así lo obliga los acuerdos, y el garante de eso es nada más y nada menos que las Naciones Unidas. Recordó a los ciudadanos que habrá justicia y explicó que quienes cometan delitos de lesa humanidad van a tener penas restrictivas de la libertad entre 5 y 8 años. Los guerrilleros de las FARC que cuenten la verdad y no reparen a las víctimas tendrán penas de 20 años. Mauricio Liscano despejó una duda común. Es mentiras, por ejemplo, que se le va a dar 1.800.000 a los guerrilleros. Me han preguntado muchos en los municipios. El senador Liscano, quien vivió de cerca las consecuencias de la guerra tras el secuestro de su padre, habló de la importancia de imaginar un país diferente. Lo que hemos dicho es, independientemente de lo que pase, siempre será mejor el amor que el odio, siempre será mejor la unión que la discordia, siempre será mejor la esperanza que el miedo, como siempre será mejor la paz que la guerra. Continuamos con nuestros analistas en esta emisión especial de Teleantioquia Noticias, y para el próximo 2 de octubre estaría prevista la votación del plebiscito, como lo anunció el presidente, que será la encargada de refrendar los acuerdos. Uno de los puntos que ha generado controversia es la formulación de la pregunta y si se trata solamente de una. Pues le preguntamos a nuestros analistas, al doctor Carlos Andrés Pérez, cómo avisora el ambiente para las campañas con el tema de los que están a favor, de los que están en contra, del sí y del no. Las encuestas están mostrando una polarización que empieza a ceder. Creo que lo que vimos hoy en televisión, lo que vamos a ver en el momento de la firma en Colombia, eso empieza a movilizar a la opinión pública. Empieza la campaña ahora, estamos a mes y medio, mes y una semana de salir a votar los colombianos. Para eso es una campaña electoral y esta es igual que otra. Los colombianos tendremos dos opciones, o el sí o el no, y ya sabemos quiénes están promoviendo los dos. En la medida en que ellos hagan una campaña, no con mentiras, sino con las verdades, y los colombianos se informen con ese documento de 200 páginas, o los resúmenes o la pedagogía que haga el gobierno nacional o los que hagan los promotores del no, seguramente pues el 2 de octubre los colombianos llenaremos las urnas por esta oportunidad histórica. Pues precisamente quisiera preguntarle a la doctora Paula Valencia, porque en materia de participación política se escuchan varias propuestas. Una es que las FARC tengan voceros en Senado y Cámara, otra es que les asignen curules directas y fijas. Incluso se habla de 5. Bajo la actual Constitución, por decirlo así, ¿cuál sería la figura idónea para darles a ellos estas garantías políticas? Sí, las curules transitorias son parte de los mecanismos estipulados por este proceso de paz, y también entonces hace parte de ese marco transitorio para
refrendar los acuerdos, entonces también es fundamental que generemos espacios de participación política que permitan garantizar por lo menos en las primeras elecciones una participación de los voceros de las FARC dentro del Congreso, porque ese sería el mecanismo más viable para canalizar esa confrontación armada por vías políticas. Realmente la disputa electoral en todos los procesos de paz es un problema que hay que zanjar y que hay que zanjar con un régimen especial que permita acceder a la participación política en esos primeros procesos y que luego entonces permita también a las FARC entrar en la contienda en igualdad de condiciones y ya los ciudadanos decidirán si aprueban o no, si aceptan o no las propuestas de las FARC ya desde su punto de vista político. A propósito de este tema de la participación en política, le pregunto a nuestros analistas, porque los cabecillas de las FARC deben pasar por la justicia transicional y de ser hallados culpables, pues deberían pagar unas penas. ¿Esto les impediría hacer parte de una corporación de elección popular, doctor Carlos Andrés? Yo creo que no, aunque todavía estamos especulando. Recuerde, Caterine, que hace unos minutos el presidente Santos dijo que a partir de mañana solamente se colgarían los textos definitivos en las páginas web de todos los medios de comunicación, pero no tendría lógica que quienes encabezaron la negociación no puedan estar en los espacios políticos. Lo que hay que ver es cuál es la participación real que se les va a entregar. Ya se habla de un número de curules por 2 elecciones determinadas, lo dijo el presidente Santos en su alocución, la elección del 2018 y la elección del 2022. Lo importante para tener en cuenta esto es que para la elección siguiente, para la elección del 2026, las FARC será uno más de los partidos políticos y muy seguramente, con una desaprobación que tienen del 98% ahora, no va a ser tan real lo que dicen los opositores al proceso, que van a llegar a la presidencia de la República o que van a conquistar el Congreso. Precisamente, doctor Carlos Andrés, más de 512.000 víctimas hacen del Urabá antioqueño la región del país con más afectados por el conflicto armado en Colombia. Ahora estas personas celebran el fin del conflicto con las FARC y ya trabajan para lo que será la etapa del posconflicto. En el rostro de Silvia aún perduran las huellas del dolor que sintió el 23 de enero de 1994, cuando recogió el cadáver de su hijo de 16 años asesinado por las FARC en la masacre de La Chinita. Ella ha viajado ya en 2 ocasiones a La Habana a dialogar con sus victimarios y asegura haber perdonado. Vimos también la vergüenza que ellos tenían por los hechos que habían sucedido, que mandaron a hacer, que ninguno de los que estaban ahí fueron los actores, pues, directos. Y es que en la región de Urabá, más del 80% de sus 600.000 habitantes han sido afectados por la violencia. Los procesos de desmovilización con el EPL y las autodefensas le dan hoy la experiencia para afrontar el cierre de negociaciones con la FARC. Que es una región con un número muy significativo de población de víctimas y hace la región con mayor número en todo el país. Y pues estas víctimas hoy tienen unos modelos. Doña Silvia confía ahora que las FARC lleguen a Urabá y pidan el perdón a las víctimas por los daños causados y celebra la llegada de la etapa de posconflicto. Que ruegue para que eso sí sea verdad. Para mí, que sea una paz, la paz total. De las 512.300 personas afectadas por el conflicto armado en Urabá, el 40% corresponden a víctimas de las FARC. De concretarse el acuerdo pactado en La Habana, esta sería la tercera desmovilización que se vive en la región de Urabá. Desde el municipio de Apartadó para Teleantioquia Noticias, Raúl Pérez. A propósito de este tema, con el histórico acuerdo y el cierre de la negociación, las poblaciones que tuvieron que vivir los horrores de la violencia ahora le apuestan a la paz. Y Tuango es una de ellas. Sus pobladores esperan de inmediato la firma del tratado. Con más de 17.000 víctimas, 5 tomas guerrilleras, cientos de hostigamientos y la estigmatización de sus gentes, Ituango le apuesta a la paz. Debemos de tener la fe y la esperanza que sí vamos a tener paz. Incluso ya en el municipio ya la tenemos. Ya mucho tiempo sin hostigamientos, sin tanta guerra que ha habido, ya vivimos tan tranquilamente. La comunidad aún siente temor por la llegada de otros grupos armados y quieren la paz, pero con justicia social. Hay un miedo latente frente a la posibilidad de entrada de otros grupos o la formación de otros estamentos ilegales. La expectativa está puesta en lo que pasará en la zona veredal transitoria de normalización, dado que la firma del proceso está encima y aún no se ve la inversión en la zona. La paz en sí tiene que venir con inversión en el campo, con inversión en educación
Líderes de veredas y corregimientos ya hablan de la pedagogía para el plebiscito y le piden a los habitantes de la capital que apoyen esta iniciativa que le ha ahorrado al país miles de muertos. Desde Ituango informó Wilson Cartagena para Teleantioquia Noticias. Y para conocer la opinión de las víctimas del Valle de Aburrá, saludemos a esta hora de la noche a nuestro periodista Álvaro Goliat Pérez. Álvaro, buenas noches. Cuéntenos con quién se encuentra a esta hora de la noche y la reacción de las víctimas ante el cierre de la negociación. Así es, muy buenas noches para ustedes y para todos nuestros televidentes. Y efectivamente con el cierre de la negociación pues son muchas las voces que se manifiestan, una de ellas las de las víctimas. Y por eso hemos llegado hasta el hogar de doña Luzmeri Velázquez. Ella es líder de las víctimas, no solamente del Valle de Aburrá, sino también de todo el departamento. Doña Luzmeri, muy buenas noches, bienvenida a Teleantioquia Noticias. Y bueno, ¿qué opinar, qué decir de este día histórico en el país? Nos quedamos ahogadas, la voz de nosotros se ahoga porque hemos rogado mucho, hemos suplicado mucho, hemos orado mucho por la paz. Estamos emocionadas, nos hemos comunicado todos, la sensación es muy interesante. Dios nos está haciendo el milagro, llevamos muchos años y adicionalmente pusimos las víctimas, la cuota de nosotros fue muy alta y muy dolorosa. Mary, ¿qué se viene para ustedes, para las víctimas, las asociaciones? Más trabajo, más trabajo. Mire, yo pertenezco a la mesa sobre desaparición forzada. Desde octubre del año pasado, las FARC, en un comunicado conjunto, nos dijeron, vamos a entregar los cuerpos de esos hijos, de esos esposos. Mi esposo fue desaparecido dentro del conflicto. Nosotros tenemos una tarea muy interesante. En Medellín, en la Fiscalía, hay 300 cuerpos que están identificados y las familias no se han acercado a reclamarlos por temor, por seguridad, porque fueron de pronto combatientes, porque se los llevaron. Hay 400 cuerpos sin identificar, necesitamos que las familias se acerquen para las pruebas de ADN, todo esto, el trabajo es mucho, estamos construyendo el plan integral de búsqueda de personas desaparecidas con base a lo que hoy se está firmando, a lo que se está acordando en La Habana. El Señor nos está haciendo el milagro. Para finalizar, por supuesto, esperar a que las FARC pues cumplan con los compromisos. Tenemos fe, tenemos mucha fe. Yo creo en la paz. La fe mueve montañas. Yo sé que nos van a ayudar y han venido haciendo algunos aportes. Ahora va a ser en serio. Doña Luzmeri, muchas gracias por atendernos a esta hora de la noche. Pues es la posición de doña Luzmeri Velázquez, ella es líder de la mesa de víctimas del Valle de Aburrá. Continúen ustedes con mucha más información en estudio. Muy buenas noches. Álvaro, muy buenas noches y muchísimas gracias. Y a propósito de la celebración que tienen muchos colombianos debido al acuerdo, a esta hora en el Teatro Pablo Tobón, un grupo de ciudadanos se reúne para celebrar la noticia que se dio desde La Habana, Cuba, sobre el acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC. Nuestra periodista Carmen Herrera se encuentra en este punto del centro de Medellín. Carmen, muy buenas noches. ¿Y cuál es el ambiente que se vive hasta ahora? 8 de la noche, 17 minutos, los saludo desde el Teatro Pablo Tobón Uribe en el centro de Medellín. Aquí el ambiente es de alegría, de fiesta, de felicidad. En este lugar se reunieron varios colectivos para recibir esa noticia de paz que llenó de alegría los corazones, que llenó de lágrimas a las personas, que se abrazaron en el momento en el que empezaron a escuchar, que ya tuvieron mejor las declaraciones de la delegación del Gobierno Nacional y de las FARC en La Habana y también del presidente Juan Manuel Santos. Nos acompaña a esta hora Marta Villa, quien es directora de la Corporación Región. Directora, buenas noches, y el momento que se vivió aquí y lo que significa para el país. Hoy es, como podrán ustedes ver, hoy es un día de fiesta, es un día de fiesta, es un día de esperanza, es un día de ilusión y de convicción de que podemos ser un país mejor, de que podemos ser una sociedad mejor. Y digamos, esta es una fiesta muy importante, pero la gran fiesta que queremos celebrar después es la fiesta de haber ganado el sí. O sea, tenemos 40 días para hacer un enorme trabajo de convicción, de conocimiento de los acuerdos. Son unos acuerdos que tienen mucho sentido para este país y lo que esperamos nosotros es que nos tomemos el tiempo de leerlos, de estudiarlos y decirle sí a estos acuerdos, sí a la esperanza que significan estos acuerdos para el país. Sí a la esperanza de los acuerdos era lo que coreaban aquí la mayoría de ciudadanos que se encuentran a esta hora en las inmediaciones del Teatro Pablo Tobón Uribe. Ha sonado música colombiana, han cantado diferentes artistas, han venido mujeres a tocar el tambor y a celebrar esta fiesta de la paz.
Regáleme su nombre, buenas noches. Buenas noches, Mayra Delgado. Mayra, ¿cómo recibió estos anuncios de La Habana? Con tambores, con alegría, con toda la emoción, con la esperanza también, porque yo creo que esto sí va a ser un paso increíble para todo lo que necesitamos aquí. Un paso increíble para el momento que está viviendo el país, para este momento histórico, esa firma, ese acuerdo final, integral y definitivo que han anunciado las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC. Es el ambiente que se vive a esta hora en el centro de la ciudad. Ustedes en estudio con más información, con más Teleantioquia Noticias. Muy buenas noches. Carmen, muy buenas noches y muchísimas gracias. Pues como estamos viendo, le digo a nuestros panelistas, celebración, fiesta, integración, optimismo, esperanza, serían algunas de las palabras que se reúnen hoy en el corazón de los colombianos. ¿Cómo garantizar que los territorios que hoy dejan las FARC no sean ocupados por otras estructuras delincuenciales? Le pregunto a la doctora Paula Valencia, que recuerdo también para nuestros televidentes es directora de la Maestría de Conflicto y Paz de la Universidad de Medellín y nos acompaña hoy para hacer todo este análisis para nuestra audiencia. Muchas gracias, Catherine. Yo pienso que ese es uno de los retos fundamentales que tiene el país hoy de cara al posconflicto, es copar esos territorios que dejan las FARC, pero no solo con presencia militar, sino también con presencia institucional fuerte, llenando vacíos en materia de inequidad, vacíos en materia de administración de justicia y entonces logrando que la impunidad no sea un incentivo para la presencia de actores armados ilegales en los vastos territorios que tenemos en el país hoy en disputa. Gracias, doctora Paula. Pues quisiéramos preguntarle en este momento al doctor Carlos Andrés, el punto 1 de las negociaciones es política de desarrollo agrario integral. Este punto es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo en todo el país. Al firmarse la paz con las FARC, ¿qué condiciones de vida mejorarán para nuestros campesinos? Le preguntamos a usted, doctor Carlos Andrés. Sandra, los campesinos son los que más han padecido esta guerra, los que más. Los de las ciudades la vemos por televisión y la leemos por internet. Los que viven el día a día, los que ven que sus hijos son reclutados cada vez más por estos grupos ilegales que esperamos que ya entran a la legalidad, son los campesinos. Vamos a lo territorial. El gobernador de Antioquia, por ejemplo, ha dicho que para poder que haya paz en Colombia, la paz tiene que surgir del campo, con apuestas como la que tiene el gobernador de Antioquia de hacer una empresa de desarrollo agrícola, de invertir verdaderamente en el campo, de hacer una revolución agrícola como la que se ha pensado desde la época del presidente López. Yo creo que ese es uno de los puntales para cerrar esa brecha de inequidad que nos llevó a un conflicto que, gracias a mi Dios, estamos terminando. Hace unos instantes en la alocución presidencial el presidente Juan Manuel Santos nos decía que de los puntos que se cierra en este acuerdo histórico para el país está la defensa de los derechos de las víctimas, para quienes no habrá impunidad. Con respecto a los derechos de las víctimas, le quiero preguntar a la doctora Paula si se está haciendo el ejercicio del esclarecimiento de la verdad, sabiendo que tienen derecho a saber qué pasó, quiénes fueron los responsables. ¿Siente que existen las garantías para ellos? Sí, bueno, el tema de verdad es un tema bastante complejo en los procesos de justicia transicional. Ese lo tenemos que enlazar también con los temas de memoria histórica, que podamos construir un relato de nuestro conflicto armado desde el punto de vista de todos los actores. En verdad, las víctimas, como ocurrió en Justicia y Paz, tienen necesidad de saber sobre sus familiares, de saber sobre sus desaparecidos, de saber el origen de las violencias que les provocaron sus desplazamientos. Y por eso entonces el tema de verdad y reparación van de la mano. Las víctimas se sienten reparadas a partir también de la verdad y la reparación colectiva, de reconstruir sus relatos locales, y entonces ese va a ser un ejercicio que va a implicar también un reto fundamental en el Estado, darle a las víctimas esa verdad y que las FARC realmente compensen el daño que han causado durante todos estos años. Para el doctor Carlos Andrés Pérez, cuando se conocieron los puntos a discutir, también se dijo que resarcir a las víctimas estaría en el centro del acuerdo gobierno-FARC. ¿Cómo cumplir con los derechos humanos de las víctimas y esas premisas de verdad, justicia y reparación que sienten muchos colombianos todavía les estamos debiendo? Caterine, lo primero es reafirmar que este es un acuerdo con lo que conocemos. Vamos a explorar en lo que nos entreguen mañana, un acuerdo centrado en las víctimas. Ningún país del mundo que hubiera participado en un proceso de reconciliación como este o en cualquier otra situación había logrado censar a las víctimas como lo ha hecho Colombia. Hemos tenido noticias en Colombia de 8 billones de víctimas, 8 millones de las personas se tienen los nombres propios, dónde están, qué es lo que necesitan. Y creo que
con los verificadores internacionales, con las Naciones Unidas, con los países amigos, el gobierno de Colombia y las FARC, que son los actores de este conflicto, tienen la obligación. Si no se hace eso, este va a ser un proceso muy difícil de sostener en el tiempo. El presidente Santos lo ha dicho, lo que viene ahorita es empezar a darle forma a lo que se acaba de firmar. La paz no empezó hoy, no se construyó hoy. La paz arranca con lo que se cumpla de estos acuerdos a los que acabamos de llegar. Justamente el área metropolitana es un receptor de violencia y víctimas del conflicto. Los mandatarios reciben este anuncio del fin de los diálogos con dudas acerca del calendario futuro e invitan a los ciudadanos a leer los acuerdos. Para asumir el posconflicto en el país, en Envigado se creará un observatorio para analizar las dinámicas que permitan refrendar los acuerdos. La administración invita a decidir autónomamente. Para que analicen realmente las propuestas que se tienen para la paz y que cada uno obviamente vote por lo que considere conveniente, si es sí o si es no. En Caldas y La Estrella el ambiente es de esperanza. Para ellos la paz es sinónimo de progreso y los proyectos con más de 2.000 víctimas del conflicto toman fuerza. Pese a esto, muestran su preocupación por los dineros para ejecutarlos. Nos preocupa mucho que de pronto el Estado de alguna manera abandone a las personas que quieran bajar la bandera de la guerra. Eso nos tiene muy preocupados, pero creemos en que el gobierno podrá lograrlo. El municipio de La Estrella hoy no ha recibido ninguna información por parte del gobierno nacional para trabajar en políticas como retorno, como políticas de víctimas. Listo, pero venga, estamos dispuestos. Otros municipios como Girardota y Copacabana ya tienen proyectos de pedagogía para la paz como la finca del posconflicto, una apuesta metropolitana para no repetir historias de victimización. A esta hora, Tatiana Balbín, nuestra periodista, se encuentra con otra persona que vivió la guerra como integrante del ELN, quien se reincorporó a la legalidad y hoy le apuesta a la paz. Se trata de León Valencia. A Tatiana, nuestra periodista, le damos las buenas noches y la invitamos a que nos ayude a analizar el significado de lo logrado hoy y la necesidad de incorporar a las negociaciones a la guerrilla del ELN. Tatiana, muy buenas noches. Compañeros televidentes, muy buenas noches. Luego del anuncio de los acuerdos de los negociadores de La Habana y del presidente de la República, queda una duda, y es cómo lograr que esos lugares que dejan las FARC no sean copados por otros grupos al margen de la ley. Y esta pregunta se la trasladamos al analista político León Valencia, que primero le vamos a preguntar él, como ex militante, cómo recibe esta noticia. Primero, es una gran noticia para el país, creo que la estábamos esperando desde hace mucho tiempo, y con esta noticia yo creo que Colombia deja atrás el siglo XX y pasa al siglo XXI. Nosotros estamos atados a una guerra de mediados del siglo XX y no habíamos podido pasar, como pasaron otras naciones de América Latina, al siglo XX. De los fenómenos que agobiaron a toda la región de dictaduras y guerrillas, no habíamos podido salir en Colombia y por fin vamos a salir de eso. Bueno, ¿cómo lograr que otros grupos al margen de la ley no ocupen el lugar de las FARC? Ese es el riesgo mayor del posconflicto, es el riesgo que hay que combatir. Y hay que hacer 4 cosas. Una, meter al ELN en unas negociaciones, porque ellos si se quedan van a ocupar territorios, van a intentarlo. Segundo, tener una estrategia contra las BACRIM, contra las bandas criminales, que seguramente también van a disputar los negocios en esas zonas. 3, hay que hacer una cosa, sobre todo una cosa especial, y es sustituir los mercados ilegales que alimentan esas estructuras armadas ilegales, como son la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, la extorsión. Y la cuarta es que hay que hacer una depuración de la fuerza pública y de los entes políticos, porque en realidad esas fuerzas ilegales se mantienen, en particular las BACRIM, porque tienen mucha alianza con sectores de la fuerza pública y con políticos. Muchas gracias por acompañarnos en Teleantioquia Noticias. Este es el análisis de León Valencia, un ex militante del ELN, de este hecho histórico para el país. Continúen ustedes con más información aquí en Teleantioquia Noticias.
Tatiana, muchísimas gracias por esta información y le preguntamos a nuestros analistas que nos acompañan hoy en estudio, repito, en esta emisión especial de un día histórico y que por supuesto informamos a través de Teleantioquia Noticias. Doctora Paula, ¿qué enseñanzas dejó para una ciudad como Medellín la desmovilización de las autodefensas? ¿Qué se debe evitar? ¿Qué debemos replicar? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Qué experiencias debemos también acoger para no caer en errores del pasado y definitivamente pues que este proceso sea exitoso en el posconflicto? Sí, es fundamental volver sobre el tema de reintegración y analizar las lecciones aprendidas que tenemos de justicia y paz. Realmente, aunque en algunos casos el proceso fue exitoso en materia de educación y de inserción laboral, el compromiso de la ciudadanía y el compromiso del empresariado también es básico para que podamos garantizar procesos de inclusión que no obliguen nuevamente a estos actores armados a engrosar filas de otros grupos post-desmovilización. Y en el caso de las FARC también va a ocurrir. Realmente nuestros centros urbanos son los grandes receptores de población desmovilizada y Medellín lo va a hacer y tiene que generar una estrategia clara de inclusión laboral, educativa, pero también un proceso de sensibilización donde la población se haga corresponsable en la inclusión social y laboral de la población desmovilizada y les ofrezca alternativas diferentes a la guerra para reelaborar su proyecto de vida. Pues doctora Paula, usted toca un tema muy importante que tiene que ver con la inclusión. Precisamente, doctor Carlos Andrés, pensando en el posconflicto urbano, ¿cuántos combatientes llegarán a Medellín y la ciudad está preparada para brindarles educación, salud y sobre todo empleo? Yo creo que es muy difícil hablar de un número en este momento porque incluso no se tiene un censo oficial de combatientes de las FARC. Eso se va a entregar en los próximos días. Entonces, hablar de cuántos podrían llegar a la ciudad es complicado. Pero lo que sí puede anticiparse es que Medellín es una ciudad atractiva para el proceso de posconflicto, tanto para los que lleguen en un proceso legal, un proceso de reinserción organizado por el Estado a nivel central o a nivel local, como para los que lleguen a delinquir, como para los que aprovechen el proceso y empezar a engrosar esas bandas criminales en la ciudad. La gran tarea del alcalde Federico Gutiérrez tiene que ser invertir en seguridad física, en seguridad policial, en seguridad en las calles, pero también en seguridad humana, en seguridad de salud, de empleo. Y me parece que elegido en un momento trascendental como este, el gobierno del alcalde Gutiérrez tiene que estar preparado para lo que viene. Confío en que está preparado para lo que viene. Pues muy bien, vamos entonces a buscar también a modo de resumen informativo en qué consisten estos acuerdos de paz. 1. Cesar definitivamente el efecto de la violencia. Las FARC entregarán las armas, dijo el presidente, en un plazo aproximado de 6 meses. 2. Defender los derechos de las víctimas y que se adelante un proceso de paz sin impunidad. También está la oportunidad de progreso en el campo, un tema que hemos abordado a lo largo de este especial. Tenemos la reincorporación de los alzados en armas a la civilidad y que acaba también de explicar el doctor Carlos Andrés. Y por último tenemos la lucha contra el narcotráfico. A continuación les dejamos esta nota que hemos preparado para entender definitivamente en qué consiste este día histórico para el país. Este apretón de manos quedará para la historia de Colombia luego de 5 décadas de conflicto. Para el jefe negociador de Colombia, Humberto de la Calle, la mejor forma que encontraron de ganarle a la guerra fue hablar de paz. Este acuerdo abre las posibilidades para iniciar una etapa de transformación de la sociedad colombiana. Bajo el telón de fondo de la reconciliación, abrimos la puerta a una sociedad más incluyente. 6 puntos quedaron firmados en este acuerdo: tierras, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas, víctimas, implementación y refrendación. Un acuerdo que deberá ser validado por los colombianos en el plebiscito y que es catalogado como un punto de partida y no de llegada. Hemos cumplido la tarea. En los próximos días estaremos en Colombia realizando la Conferencia Nacional Guerrillera. Esa es nuestra máxima instancia de autoridad a la que debemos subordinación para someter a su veredicto la obra política que representa el Acuerdo Especial de Paz. Entre lo acordado están las curules para representantes de las FARC en el Congreso hasta 2018, con voz pero sin voto. Para que la paz sea duradera,
Debemos garantizar que los alzados en armas se reincorporen a la vida civil y legal de nuestro país. Colombia tiene la experiencia y la capacidad para lograrlo. Lo hemos hecho en el pasado y lo haremos mejor ahora. Aclaró también el presidente Juan Manuel Santos que no habrá impunidad para quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad y se deberán someter a los tribunales de justicia transicional. El texto completo del acuerdo se publicará este jueves en los sitios web del Gobierno Nacional. Ahí hay bases militares. Hacemos una pausa para unos importantes mensajes y ya continuamos con más Teleantioquia Noticias. Volvió el Festival del Pollo Colombiano Deportivo y Nutritivo, inspirado en lo mejor del pollo y los deportistas colombianos. Celébralo con nuevas recetas. Encuéntralas en acomerpollo.com.